siempre he detestado al hombre blandengue. El hombre blandengue, ese hombre de la bolsa, de la compra y... ¿Qué te iba a decir yo? El carrito del niño con el coche y venga no sé qué. El cerebro del hombre es una cajita. Al hombre blandengue le detesto. La cajita del fútbol, la cajita del trabajo, la cajita del dinero. Yo no tengo vocación de padre a estas alturas. El hombre blandengue, no sé, me parece bien. Bienvenidas y bienvenidos a un mar de dudas, conversaciones de padres. Hoy tenemos un programa un poco especial porque vamos a mezclar crianza con cultura. Nos vamos a preguntar cómo nos han influido las figuras masculinas, paternas en la literatura, el cine, la música, las series. Y nuestro invitado de hoy le ha puesto nombre y lo hemos llamado paternidad pop. La paternidad no se me ha ocurrido la película de Captain Fantastic, pero porque es algo muy extremo y bueno, pues me llamaba la atención cuando vi la peli, pensar que eso fue un caso real y poder hacerlo, pues bueno, ese padre ahí que está como un padre superhéroe, es su gracia, pero no sé, es que no se me ocurre ninguna figura de la ficción así que me haya marcado. Así que bueno, un poco triste la conclusión, no sé por qué es así. La verdad es que no encuentro nada, lo único que soy capaz de pensar en mi infancia son padres ausentes americanos que se pierden partidos de fútbol, es la única referencia que tengo así de ficción. Como figura paterna en la literatura, en la ficción, voy a decir el pater whisky de Graham Greene en El poder y la gloria. Y lo digo por la imperfección del personaje y porque a pesar de todas esas imperfecciones no puede dejar de ser el padre de su rebaño, ¿no? Yo no tengo un personaje de referencia en esto de ser madre, pero sí me gustó muchísimo la serie de Big Little Lies, porque de alguna manera mostraba esa forma de ser una madre imperfecta, que aunque está lleno de clichés elitistas, pero no deja de ser el ejemplo de cómo ellas no se adaptan o el mundo no está hecho para ellas, para ser madres y todo lo que supone a nivel profesional, a nivel personal, etcétera. Películas que me hayan marcado sobre la paternidad, hay varias. Kramer contra Kramer, de Robert Benton con Dustin Hoffman, me parece un peliculón. Y el libro es La carretera, de McCarthy. Creo que en los dos te muestra ahí cómo hay que aprender a ser padre y elegir el bienestar de tu hijo por encima del tuyo. Harrison Ford en La costa de los mosquitos me pareció una figura paterna que tenía sus pros y sus contras en los dos extremos, déspota y creativo a la vez, ¿no? Y que era un personaje para aprender muchísimo como padre y no me he dado cuenta hasta que he sido padre de la importancia de este personaje en mi cabeza. Bueno, yo me quedo con Darth Vader. Luke, yo soy tu padre. Y esa relación que tenemos a veces con nuestro padre, amor-odio, de querer distanciarnos de ellos, pero a su vez pues también nos parecemos mucho porque no dejan de ser nuestros padres. Mi figura paternal de la ficción de referencia es Pantuflo Zapatilla, que era el padre de Zipi Zape, que era un señor que iba corriendo detrás de sus hijos para lanzarle las pantuflas cuando hacían algo mal, para darles un zapatillazo, vamos. No porque sea una referencia, sino como ejemplo de cómo hemos cambiado y de cómo era esa España de hace unas décadas con respecto a hoy. Habría que decir como algo profundo ya, sí, pero yo es que solo puedo pensar en Bluey una y otra vez. La verdad que he estado pensando un montón y solo se me ha ocurrido el de la última película de Leonardo DiCaprio, Una batalla detrás de otra. Porque es la primera vez que creo que veo a un padre teniendo que ocuparse de la hija porque a la madre la han metido en la cárcel. Normalmente es al revés. Y además el título de la película refleja muy bien lo que es la paternidad. Para distintos momentos de mi vida intento buscar referentes, pero con la paternidad fue algo que me vi un poco como huérfano de referentes. O sea, como generalmente los referentes que me venían eran más bien negativos. Busqué más como preguntarle a otros padres sus vivencias y sus experiencias porque no encontraba, digamos. Bueno, veis que cada persona que he preguntado lo ha entendido un poco distinto. También tenemos una madre que lo ha entendido como referencia de madre, que a mí me parece guay también. Pero creo que es muy diferente el
el percal para madres y para padres. Bueno, antes de seguir con esto, vamos a poner nombre y voz a la persona que ha dado la idea de este programa. Y aquí estamos con Pedro, padre de un niño de casi 2 años. En un mesecito. Maravilla. Yo he conocido a Pedro como la persona que se mudaba a un piso del que me fui, justo la anterior casa en la que estoy viviendo ahora. Y me hace mucha ilusión que esté porque los dos hemos sido padres en la misma casa, los primeros meses por lo menos. Nuestra casera nos dijo que era una casa que engendraba hijos. Efectivamente. Y de momento 100% de acierto. Sí, funciona muy bien esa casa. Es como una casa encantada, es pero como la casa revés, que enloquece, ¿no? pero en sexy. Sí, está guay. Está muy bien. Total. Sí, además, claro, antes que nosotros vivían otros amigos que han tenido 2 hijos también en esa casa. Pues la casa de la fertilidad. Sí, total. La recomiendo, no sé, está bien. Yo estoy contento con mi hijo, todo. Con los resultados de esa vivencia. Bueno, deberíais cederla pronto. Es como una casa encantada, pero bien. Una casa encantadora. Bueno, vamos a entrar en materia. Normalmente, confieso que tampoco nos tenemos que preparar mucho para los programas porque dejamos fluir bastante, ¿no? Que el tema en sí es el día a día de cuidar a criaturas pequeñas, ya nos da el tema. Claro, aquí la idea es que pensemos en referentes de paternidades de hace tiempo y actuales. Entonces, creo que cada uno aquí ha traído un poquito material del que podemos hablar y nos hemos dado cuenta también de que es tanto que es imposible de meter en un programa. Sí, por lo que sea, ¿no? Por lo que sea, sí. Que no sé. Esta figura esencial de la humanidad no cabe en un podcast de 1 hora. No lo entiendo. Todo debería caber en un podcast de 1 hora o en TikTok de 20 segundos. Exacto. Como tú has propuesto el programa, Pedro, te voy a dejar la palabra para que nos propongas un punto de partida. Bueno, no, o sea, al final un poco la reflexión, o sea, en realidad, pues en las ficciones, ¿no? Si hablamos de eso, de ficciones, siempre tienden a construir y a organizar y a generar arquetipos de lo que pueda ser más o menos la realidad, con lo cual, claro, al final la figura de los padres en las ficciones no dejan de ser también figuras o proyecciones o ampliaciones de los arquetipos masculinos, con esa variante de que tienen hijas, hijos, hijes. Y luego también, pues como toda esta cosa que se tiende como a uniformizar, entonces ya el cliché, ya un poco el arquetipo en el sentido vago, ¿no?, de la definición, que es que son como sota, caballo y rey, ¿no? Que yo creo que hay más o que los hay menos habituales, ¿no? Un poquito más originales y también que tienen que ver con el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que como siempre está pues partiendo por el positivo y el negativo, ¿no? Una cosa muy binaria, ¿no? Está como el buen padre, el mal padre, que ahí podríamos partir, ¿no? Hay figuras muy básicas, pues ya se han comentado incluso en los audios, ¿no? Pues el padre ausente, el padre que se pierde el partido de béisbol, el padre que te corta un brazo con un sable láser, clásicos. Y cosas que le pasan a todo el mundo alguna claro, vez. ¿a quién no le ha pasado? Claro. Sí, estaba pensando, me ha hecho mucha gracia una reflexión en voz alta. Estaba pensando también en ejemplos literarios y me venía a la cabeza un padre terrible de la literatura reciente. Terrible o no, según cómo se mire. Si habéis leído Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, pensando en este personaje, hay un momento, no sé si consciente de Mariana, de Darth Vader, de agresión al brazo del hijo. No voy a contar más por a quien no lo haya leído. Entonces, bueno, pues hay como muchas maneras de enfocarlo. Y luego el otro lado sería el padre heroico, ¿no? El buen padre, esa figura mítica del héroe, pues aplicada a la paternidad. Y ahí tenemos pues desde el padre del cine de aventuras, ¿no? Esta cosa de cine familiar con el cabeza de familia siempre al frente y defendiendo, o figuras paternas en general. Y luego hay como este giro también, que yo creo que es un subgénero que a mí personalmente me fascina un poco, que es el padre vengador, ¿no? Total, sobre todo en este subgénero de decir, ¿qué hacemos con todos los héroes de acción de los 80? Ahora que ya tienen una edad, pues vamos a dejarlos igual, ¿no? Entonces tienes... o a incorporar nuevos, ¿no? Pues tienes a Liam Neeson, ¿no? En Taken, que yo por favor te pido, Dani, que luego edites ese monólogo maravilloso de conversación por teléfono con la voz imponente de Liam Neeson, diciendo a los secuestradores de su hija, soy una persona con una serie concreta de habilidades que le pueden poner la vida muy difícil y si usted suelta a mi hija, lo vamos a dejar estar y si no... me voy a recorrer toda Europa matando gente para rescatarla, ¿no? I don't know who you are. I don't know what you want. If you're looking for ransom, I can tell you I don't have money. But what I do have are a very particular set of skills.
Skills I've acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you. If you let my daughter go now, that'll be the end of it. I will not look for you. I will not pursue you. But if you don't, I will look for you. I will find you. And I will kill you. Entonces, la bueno, paternidad como excusa, ¿no? Básicamente. Claro, para sí, la en realidad, violencia de sí, acción. sí, total, no es como, mira, ya estaba deseando yo. Entonces, bueno, yo creo que esos serían como un poco los básicos, si queréis de ahí comentar alguna cosa. Yo luego tengo algunos de mis favoritos. Claro, yo cuando empecé a prepararme este podcast, como que he intentado hacer 3 categorías, situaciones en las que claramente reflejan un tipo de paternidad de esa época, o sea, que no trata ni de parodiarla ni de exagerarla, sino que hace un reflejo bastante fiel de cómo se vivían las paternidades en esa época. Otros en los que sí que hay una exageración o una parodia, y otros en los que plantean como un padre utópico, ¿no? Que es como nos gustaría a todos reaccionar bajo un tipo de situación y que claramente cuando la analizas, ¿no? Como en La vida es bella, por ejemplo, una situación claramente devastadora que es como muy difícil mantenerse en ese rol, ¿no? De padre creativo que le va a hacer creer a su hijo que... Hombre, yo creo que la base de eso, una de las primeras, ¿no? Sería Atticus Finch de Matar a un ruiseñor, que es un padre utópico porque además está narrado desde el punto de vista de la hija, ¿no? De la niña, que lo idealiza, aunque luego, sobre todo en la novela, es un poquito más oscuro. Claro. ¿No? Para mí siempre el único, de hecho, a mí me cuesta mucho este tipo de ejercicio. Nunca me acuerdo de las historias, aunque me encanten las historias, nunca me acuerdo de ellas. Y el único referente que tenía claro, sin tener que pensar mucho, era El Rey León. Bueno, entonces, para mí en esa categoría este es como mi ¿Pero padre. el padre ideal? Sí, fíjate, fíjate. No digo que porque desde el punto de vista de hoy en día me parezca ideal, pero yo sé que esto me ha marcado mucho el pensar lo que es un padre ideal de pequeño. Yo lo he colocado mucho también en el padre que no cría a su hijo como un hijo, sino como alguien que no le da tiempo. Bueno, Claro. pero sí que tiene muy en la cabeza el tema del legado, Sí. de que tienes que ser rey, ¿no? O sea, aparte de ser mi hijo, es como siempre la cabeza de te estoy criando para que seas rey. Claro, y esto en los enfoques, porque yo de pequeño no lo percibía como eso, sino como que lo percibía como un padre que acompaña, que explica el mundo, ¿sabes? Porque, por ejemplo, el ciclo a vida para mí sigue siendo como mi religión, incluso con mi hijo hoy en día, ¿no? Como el ciclo a vida me sirve mucho para explicar la vida. Claro. Entonces, ¿Habéis yo llevado solo me fijé en eso, no me fijé en otra cosa. ¿Habéis llevado a vuestros hijos alguna vez a darles lecciones de vida frente a un atardecer? Todavía a contraluz. no, pero estoy esperando un O momento. habéis ido con vuestros padres, como el equivalente. Yo creo que a de ir a pequeño pescar. es lo que me imaginaba que iba a hacer cuando tuviera yo un Claro. hijo. Y fíjate, va un poco diferente. Pero a Simba lo Mira. criaba el loro, ¿no? Este que le acompañaba realidad- era como un poco el que realmente le... Sí, yo veo a Mufasa como dentro de una categoría de padre ausente positivo. Es decir, es ese padre que palma muy pronto y que te deja una lección de vida o un legado, una responsabilidad que va a acompañar al personaje durante toda su vida, ¿no? Entonces tiene que lo emparenta un poco, pues, por ejemplo, con el tío Ben de Spider-Man, que no es su padre, pero como si lo fuera. De los padres de Spider-Man mejor no hablar, porque es un lío. Pero el tío Ben le deja como esa gran frase, ¿no? De todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pam, ya te he dado el lema para la vida. A ti y a todos los niños que van a leer ese TVO, ¿no? Entonces, se convierte en ese referente moral. Mufasa es un poco lo mismo. Es verdad que tiene ese punto de, bueno, instrumentalizo a mi hijo, en cierta manera, para perpetuar este sistema, pero bueno, esto del orden social yo creo que es que está en todos, ¿no? Esto es una cosa muy masculina también, ¿no? Y yo cuando hablaba de los... no, que al final no deja de ser una expansión un poco de las ciertas masculinidades, ¿no? En general tendemos al narcisismo y al considerar. Entonces, claro, es como, mira, yo he dejado una frase para la posteridad, ya no tengo, mi trabajo aquí está hecho. Esto es el no he dejado condensado, una frase ¿no? ya del Sí. resto que se ocupe tu tía. Sí. Pero no creéis tu que tía es- May, claro. hasta que enferma y anciana, hasta que te conviertes en Marisa Tomei, Total. pero en todas las versiones anteriores canónicas, como una señora anciana Sí, sí. agobiada por las deudas y tal, pero claro, como no deja ninguna frase, ¿no? Claro. Pero al final Ella se acaba cuida. convirtiendo en una carga. O sea, creo que la intención se queda muy lejos de lo que se convierte para el personaje, porque tanto para Spider-Man como para Simba
eso se acaba convirtiendo en una carga que acaba condicionando el resto de su vida. Bueno, pero claro, pero ahí ya entramos en la dramaturgia, ¿no? Es decir, claro. el personaje como personaje tiene un rol... Bueno, pero es que es un paralelismo que yo creo que en este tipo de ficciones, con ese tipo de figura paterna idealizada desde esta ideología, a mí también me ha encajado de pequeño porque creo que correspondía un poco a lo que yo estaba viviendo en el fondo. Tenía un padre que no estaba mucho, pero que me decía cosas que es cierto, es como que me acompañan hasta hoy. Algunas me vienen bien, algunas me vienen como el culo. Y no es que mi madre no, pero mi madre sí que estaba mucho más presente, cuidaba y era como una figura más invisible en ese sentido porque la dabas por hecho. Creo que hay familias donde eso ha sido mucho más extremo que en la mía, pero yo creo que me encajaba esa ficción mucho con mi vida. Entonces también yo me vi reflejado y es eso, ¿no? Que ese tipo de ficciones reproducen lo que está en la sociedad todo el rato. Hombre, Entonces, claro, a mí me funcionaba por eso, porque dije, esto es como mi papá. Pues perfecto, Totalmente. alguien que está ahí como que te da seguridad y no sé cuántos, Y te al explica final la vida. vives a caballo entre la aspiración a esa épica, ¿no? Y, Claro. Sí. y el día a día de decir, bueno, pues también obviamente hay O sea, la figura parque de- pañal, escenas, Claro, etcétera, y que no quiero tienen ser tanta- eso, ¿no? Y quiero cuidar Sí, también, sí. ¿no? O sea, la figura de Mufasa encajaría dentro de padres que, que un estereotipo que refleja algo real. Sí, sí, sí. Hombre, Sí, pero hay yo creo como que- 4 secuelas del Rey León y en ninguna se aborda quién es el padre de nada. Y del resto de leoncillos que aparecen Joder. por ahí. Claro. Que en el momento Igual- que Simba descubre National Geographic, pues ahí hay... Me acabas de Hay un volar drama. la cabeza un Claro, poquito. Sí. sí. Joder. De todas maneras, sí que hay... O sea, que Star Wars Ride. esa lección que te... Claro, y mira, justo con Star Wars va un poco la cosa que... Decía Scar. Scar Wars Ride. Scar, Wow. Claro. Scar Wars, ¿entendido? Star Wars. ¿No? Que Joder, qué sería... Joder, la quinta del Rey León, por favor, que se llame Scar Wars. Wars. No, pero tenía en la cabeza Star Wars, que también se mencionaba antes en los audios, por eso del legado, de esa losa que te deja el padre. A ver, yo personalmente creo que la losa que le deja el tío Ben a Peter Parker, bien dejada está. La losa que le deja Mufasa a Simba, bien dejada está. Voy a poner otro ejemplo. El padre de Jesse Custer, el protagonista de Predicador, gran cómic, peor serie, muere también joven, delante del niño, además, de manera muy traumática. Joder. Y le deja una frase que le marca mucho a él, y también marca a los lectores, que le dice, hijo, tienes que ser de los buenos, porque de los malos hay muchos. Y esa es como una gran frase que se queda ahí. Ole, déjale esa losa a tu hijo, claro que sí. O sea, no le digas sé un cabrón, piensa en ti primero. No, o sea, tienes ese sentido de la Pero moral. cuidado con la Por losa, supuesto cuidado con la que te losa. va a atormentar, pero te deje la que te deje, te va a atormentar. Es decir, el tormento está implícito. La cosa es que te atormente por algo que produzca un bien en los demás. Es decir, por ejemplo, y voy a intentar ir cerrando, la losa que tiene Luke Skywalker es mucho más jodida. Porque la losa que tiene Luke Skywalker es voy a redimir a mi padre. Voy a salvar a mi padre. O sea, mi padre era bueno, se volvió malo, pero yo le puedo salvar. Soy capaz de volver a... Soy capaz, claro, de volver a eso. Eso a nivel de sociedad o tal no sirve para nada. O sea, no es nada positivo. De hecho, Luke es un atormentado. Y Luke es un descenso, en cierta manera, a los infiernos, como luego además se va viendo en las pelis nuevas, ¿no? Que Luke está jodido y está hecho mierda por eso. Por voy a redimir a mi padre. Entonces, creo que también se puede hacer ahí esa distinción entre... Claro, yo creo que a losa me refería más en lo peligroso que es generarle a tu hijo la idea de que tiene que conseguir algo para satisfacerte. O lo que tú proyectas que esperas de él. Creo que eso es lo peligroso, ¿no? De poner un listón como muy alto y que tu hijo, pues generarle que viva con esa sensación de superación constante de que nunca voy a ser suficiente para satisfacer a mi padre. Nunca. Personas que se pasan la vida entera esperando la frase de su padre de estoy orgulloso de ti. Pero como con voz de doblaje, ¿no? Claro. Hijo. Claro. Muriéndote delante de él también, ¿no? Como para que tenga mucho efecto y mucho peso esa frase que te dejas, ¿no? Quiero que seas jardinero, ¿no? Y Claro, mientras te claro. mueres. Y ya... Yo no lo sé, porque yo lo veo como consignas morales, ¿eh? Como brújulas, no lo veo como objetivos. Es como Simba, hay un ciclo en la vida, si se rompe estamos jodidos todos. Y Simba deja de emborracharse con sus colegas y se convierte en un hombre y vuelve un poco a la normalidad de las cosas, ¿no? Pero creo que Mufasa en ningún momento le dice tienes que ser como yo, sé yo.
Que eso es algo que es verdad que el hijo sutil. puede meterse él mismo en la cabeza. Sí, ¿no? yo creo que cazaba mucho también por la sociedad en la que me criaba de tendencia protestante, porque es como el legado de Mufasa, en el fondo es que tienes que ser una persona decente, ¿no? Es como, y tienes mucha responsabilidad, que esto, si está el tío Scar aquí, va a ser la puta mierda que la peli muestra que es, ¿no? Entonces tú eres responsable de que aquí las cosas sigan yendo bien y que estén en equilibrio y tal. Entonces es que es muy protestante la idea en el fondo. Sí. Y por eso es una peli de Estados Unidos, ¿no? Tiene mucho sentido todo. Claro. En esa bastante línea, problemática la que rascas un poco, pero sí. En esa línea me acordaba del padre de Jumanji. No sé si os acordáis de Samuel Parris, que creo que era en la fábrica, cuando en la secuencia inicial en la que el niño la liaba en la fábrica de zapatos, creo que era, que había un lema escrito que era: un Parris no llora, afronta los problemas. Y esa frase, o sea, el niño después, no me acuerdo qué pasaba, pero que el padre claramente mostraba su decepción constante con él y luego, bueno, acaba desencadenando en que el juego le absorbe y tal. Pero eso se convierte como en un tormento del personaje bastante bestia, ¿no? Hombre, ya te digo. Un Parris no llora, ¿no? Un Parris no llora. Cuidado, Cuidado, hijo. El link que no esperabas entre Jumanji y Miguel Bosé en tu podcast, amigo. Es verdad, total. Sí, no, claro, ahí ya también entramos en esos padres pues que realmente hacen más mal que bien, ¿no? Que también hay bastantes ejemplos en la ficción. Sí, yo creo que sean los equivalentes, ¿no? Como o sea, por un lado, los malos padres, ¿no? Pues vinculados más al drama, ¿no? Los otros más al relato épico. Y luego estaría el contrapunto, que sería la comedia, ¿no? Con pues es otro arquetipo ya muy sobado, que es el del padre desastre, que yo creo, no sé si inaugurado, o sea, como oficialmente por Homer Simpson, pero creo que sin duda seguramente el padre... o el arquetipo de padre más influyente, ¿no? de las últimas décadas. Me ha extrañado que no haya salido o sea, porque yo creo que cuando alguien piensa en referencias de la cultura pop de padres, o sea, uno de los primeros que se te viene a la cabeza es Homer Simpson, ¿no? Sí, porque ni siquiera el modelo de Homer Simpson, que sería Pedro Picapiedra, ¿no? Claro. Es como esta cosa como de la sitcom llevada a la animación. Los Picapiedra, la hija de su época también, es esta cosa de que a los padres la paternidad ni se les supone ni se les espera. Claro. Es decir, sí, los hijos están ahí, pero bueno, pues hay la relación justa. Pero yo creo que a nadie se le ha ocurrido en sí esa lista Simpson, porque es un antiejemplo, ¿no? Claro, nadie quiere ser como Homer Simpson. Es una parodia. Pero sí que en Los Simpson creo que uno de los ejes transversales... De hecho, Los Simpson es una serie que tiene como dos capas de protagonismo, ¿no? Que uno es Homer y otro es Bart, apelando a los dos tipos de espectador de la serie. Y entonces hay muchas tramas que van de esa relación. Sí. Más allá de que lo estrangule o que el otro tal, no sé qué, que entra dentro ya del código de la comedia irreverente, pero sí que hay muchos de esos, ¿no? Incluso como estos gags que se han convertido ya casi como en memes míticos que van justo sobre esa relación. Lo que pasa es que yo creo que en el fondo esa relación se retrata más desde la perspectiva del hijo que desde la perspectiva del padre, en el fondo, porque el gag siempre va de que es un padre horrible. Entonces, eso al hijo le hace gracia, como padre no es un referente para ti, porque tienes clarísimo que ese padre yo no lo quiero ser, ese padre lo hace todo como aún culo, así, ¿no? Homer es amoroso y bien intencionado. Sí, lo que pasa es que es idiota. Se redime por el amor constantemente. Eso es, y eso es lo que le salva. Que si rascas un poco, pues también es problemático, ¿no? Porque se han hecho auténticas barbaridades, pero como luego tal, nunca hay consecuencias porque vive en este universo de sitcom donde siempre se vuelve al statu quo al final del episodio, ¿no? Pero yo, por ejemplo, desde que soy padre, un episodio de Los Simpson que tengo, además una cuestión generacional, ¿no? Porque somos hijos de las reposiciones ad infinitum de Los Simpson. Uno de los capítulos en los que pienso mucho es en el capítulo en el que Lisa tiene un pony. Y yo me siento como padre y autónomo trabajando en el badulaque por la noche, durmiéndome y muchas veces con la puerta automática del badulaque golpeando contra mi cabeza y despertándome muy temprano porque mi hijo no quiere un pony, pero quiere vivir. Entonces, y eso para mí sí que lo he tenido muy presente. Joder, es una buena imagen. Sí, totalmente. Sí. O sea, pero ¿tú crees, Xavi, que decías que Homer es bondadoso? ¿Has dicho cómo? Sí, Homer es... No es amoroso, yo creo. Homer ama a su familia. A ver, Homer es idiota, ¿vale? Extremadamente inmaduro. Y se va a equivocar y es inmaduro y tal, pero Homer... O sea, a ver, Homer es impulsivo y es irracional, pero yo creo que Homer no es egoísta. Yo creo que es muy egoísta. Homer lo que tiene... pasa es que lo metes en la casilla de la parodia. No, Homer tiene compro, en el panel de control de la central nuclear tiene lo de Do It For Her, ¿no? Con Maggie, con las fotos de Maggie y tal.
Homer siempre tiene ese momento de, venga, por la familia, y de hacer las cosas por la familia. Yo creo que sí. O sea, yo creo que Homer es un buen tío. Sí, no como, por ejemplo... se redime completamente por claro, eso. O sea, por ejemplo, esa copia que luego salió Peter Griffin en Padre de Familia, Peter Griffin no. Peter Griffin es un asqueroso y es una persona bastante despreciable. Entonces, porque ya se da ese giro cínico, posmoderno, claro, pero porque yo creo que no tiene una aspiración de la época. Dramática real, es el claro, gag. Exacto, es ir al gag y ya está. Para que funcione un gag. Claro, y ya está. en Los Simpsons sí que veo más profundidad y más complejidad dentro del formato. ¿Tú crees que tener una foto de su familia o de su hija en la central nuclear repara el ser en el que es? O sea, a mí me gusta, pero porque me hace reír y porque lo meto en la casilla clara de la parodia. Aterrizar ese personaje en la vida real, jamás diría que no es egoísta ni que... No voy a caer en la trampa de aplicar la lógica del mundo real a esto, que es, como tú has dicho, claramente una parodia. Pero dentro de ese código... Me reafirmo en lo que he dicho. Creo que sí. Yo creo que está escrito como un personaje. Creo que sí. Desastre, que es un poco ese arquetipo, ¿no? Sí, pero está todavía en esa época donde se intenta que se quiera a los personajes y que les perdone sus porque tienes que fallos, ¿no? seguir 30 años con ellos. Y también porque el resto de personajes es una coral que giran alrededor suyo. Para Homer le arruinas. A Homer se lo quitas todo. O sea, le llevas al extremo y donde vaya irá con su familia, ¿sabes? Bueno, y de hecho, no va a huir. El propio texto ¿no? de la serie, ¿no? Es una serie absolutamente pro familia, hasta el punto de que de los personajes más tristes y patéticos que hay son los padres divorciados, ¿no? Es decir, el momento en el que Kirk Van Houten se divorcia y tal, no sé qué, y Milhouse es un personaje escrito con bastante crueldad, ¿no? O sea, joder, de hecho sería otro tema para un podcast. Claro, solo padres divorciados y la imagen de que es difícil imaginarse un padre divorciado que sea feliz y que no sea patético o ridículo, ¿no? Y eso es otro, pero efectivamente da para otro programa, ¿no? Que es como la ausencia de ficción posrelacional. ¿no? Claro, es decir, pues eso, que haya ejemplos positivos de posrelaciones, ¿no? O sea, tienes Kramer contra Kramer, ¿no? Pero tienes pocas... Sí, gente que se lleve bien con su expareja, como cosas que veo yo a mi alrededor, ¿no? Como parejas que consiguen pues tener una relación cordial, cuidar a hijos, cada uno como una semana o en estos modelos que hay ahora y tal. Esto en la ficción yo no lo he visto reflejado. Sí. Bueno, hizo una serie Javier Fesser que se llama literalmente Custodia Compartida, que quiero recordar, y bueno, cabalgaba por ahí. Sí que es cierto que empieza con la separación, ¿no? Y un poco, ¡ay, qué lío! Ahora tengo que vivir con mis padres con 40 años. Pero bueno, dentro también, obviamente, del código de la sitcom. Yo quiero sacar a colación un padre que me hace mucha gracia, que es de mis favoritos, y intento colarlo siempre que puedo, y este no va a ser menos, que es el padre Mierder en el cine de terror. O sea, el cine de terror, cuando hay padres... Y no hablo del padre asesino que mata a su familia, tipo El Resplandor, que ese es otro arquetipo dentro del subgénero de terror, ¿no? Pero bueno, cuando hay una enfermedad, hay familias en el contexto de terror familiar, normalmente sí que el padre suele ir a ese rol de héroe, de que intenta salvar a su familia, salvo que sea rollo Amityville, El Resplandor, tal, que de repente es el malo, ¿no? Que eso también sería otra posibilidad. Pero hay uno que me gusta mucho, que es en la peli Insidious, de James Wan, que es una película también como que le da un giro postmoderno. Maravillosa. Terrorífica. Al terror. Lo pasé fatal. Que empieza... Creo que no es spoiler porque es un poco... Yo lo recuerdo incluso del tráiler, ¿no? Empieza como película de casa encantada y luego el primer punto de giro es quien está encantado no es la casa, es el niño. Entonces hacen lo que no hacen en ninguna peli de terror, que es que, oye, la casa está encantada, nos mudamos. Y el encantamiento les sigue, ¿no? También hay una escena que me fascina, me hace muchísima gracia, que es cuando se descubre eso. Y entonces está la típica escena de la mujer llamando en plan de Johnny, la casa vuelve a estar encantada y nos hemos mudado y tal. Y él dice como, voy enseguida, pero es que tengo mucho lío en el trabajo, no puedo ir, Susan. Y el plano de repente es él que trabaja en un colegio, en aula vacía, leyendo el periódico, ¿sabes? Es como en plan de tío, no sabes... La que tengo liada en casa, yo no aparezco por ahí. O sea, me hizo muchísima gracia que en ese código de terror de repente diesen como ese palabra del padre de no. Yo esto no quiero, ya el niño, o sea, total. Este chico es un demonio, literal.
Que ese dónde lo meterías, ¿no? Como un padre... ¿Quién? ¿El señor Healy? Claro, ¿De este chico es un demonio? ¿O el de Insidious? No, el de Insidious, claro. Vale. O sea, iba a decir en los buenos o en los malos, y creo que no se puede reducir a buenos o malos porque, bueno... Claro, bueno, es como un rol positivo, un rol negativo. Claro. ¿no? Bueno, yo creo que es un ser humano. Es un rol natural. Claro. Y, no, y que es muy gracioso también. A mí me gusta mucho el género del terror, ¿no? Supuestamente es el género en el que se permite ir como a los extremos, pero luego es un género muy moral. Sí. Es un género que se basa mucho en la noción del bien y del mal. El castigo, ¿no? Claro, entonces me hace gracia cuando el género autoasume que la moralidad tampoco... Es decir, que puedo mostrar un cuerpo cercenado y arrancarle la piel, no pasa nada, pero ojo que el personaje no le ponga los cuernos a otra, ¿no? Sí, Yo qué sé, sí, o sí. esto que decían también en Scream, ¿no? De si pierde la virginidad antes de... ¿no? Entonces, es decir, que la moralidad del mundo empape un poco a los personajes. Entonces, eso me gusta en esta peli porque que sin llegar a ser moral, pues es un personaje pues, que no es inmaculado, ¿no? Y desde luego está basado mucho. en hechos reales ese personaje también. Es que conozco Claro, varios claro. ejemplares así como sin terror de por medio que se comportan así, básicamente. Bueno, como cosas mucho más profanas. Gente que sale más tarde del trabajo de lo que debería, ¿no? O sea, lo hablamos hace un par o tres de programas que realmente yo creo que es una cosa como que llamativa y que puede resultar atractiva. El momento es en el que te das cuenta de que tienes la oportunidad de escaquearte un poco de una situación y a veces es tentador y tienes que reencontrarte contigo mismo y decir lo fácil que lo tengo para escaquearme para de corromperte. esta, pero no debo. Debo ir y asistir, pero... Esto es la vida, ¿no? Pero es muy tentador. Bueno, reivindiquemos también esos 10 minutitos de leer el periódico antes de afrontar una crisis para rebajar ahí el cortisol y decir, bueno, vamos a entrar en esto Acabo el crucigrama centrados, y me ¿vale? enfrento a Satán. Eso es. Pero yo ahí defiendo la sinceridad y la transparencia, aunque es trabajosa, pero yo defiendo cada vez más como también quizás... Creo que claro, aquí nos estamos desnudando mucho menos de lo que estamos acostumbrados en este programa, ¿no? Aquí estamos hablando de otros padres y eso, joder, qué gustito da de no tener que hablar de ti. Voy a atreverme a hablar de mí. Yo estoy como... Para bajarme de ese tipo de moralidades, estoy intentando como... que es una lucha conmigo mismo, porque nadie me pone piedras, ¿no? Pero el reivindicar eso, pero oficialmente. Es decir, como, vale, sí, tenemos 28 problemas, pero necesito 10 minutos para ser capaz de afrontarlos. Creo que es factible y creo que es como... Y también le aplana un poco el camino a tu pareja a hacer lo mismo, por ejemplo, ¿no? Claro, es que sí. Oye, y tú también, si necesitas antes hacer deporte y gritar en el baño 2 minutos antes de seguir con esto, adelante. Y eso mutuamente te motivas ¿no? Entonces, bueno, creo que hay una salida de estos personajes, pero eso pasa en la ficción siempre, ¿no? Es como que la ficción en un gran porcentaje se basa en gente que no afronta sus problemas y sobre todo sus mentiras, y me pone siempre muy nervioso, ¿no? Como todas estas ficciones que se podrían resolver en 2 minutos, como tú has dicho antes, como, ¿y si os mudáis de casa? ¿Qué pasa? ¿No? Claro. Entonces, bueno, creo que en la vida real está guay aplicarlo. Lo cual me lleva a preguntaros, ya a nivel personal, todos estos personajes, ahora que encima habéis hecho como un estudio personal de personajes que tenéis presentes, ¿creéis que os han influido realmente en cómo estáis criando ahora? Como padres. Bueno, seguramente hay una parte que yo creo que ahí cogemos una parte de la crianza como más presente de nuestros padres, pero la cultura influye. Sí, pero hay una amalgama, ¿no? O sea, lo que dice Dani es decir, oye, voy a coger igual en mi comportamiento pues este poquito de... Creo que no conscientemente. Del padre de Superman. Darth Vader y Mufasa, es decir, los Claro. referentes de Constantino Romero. Claro, Pero sí. quizá Igual me quedo... el artista más influyente en la paternidad española ha Puede sido ser, Constantino puede Romero. ser. Sí. Un poquito de Jack Torrance, ¿no? Por aquí. Sí, yo creo que sí. Hay No sé padres que si te es de manera influyen. consciente, ¿no? Pero No, habría, yo creo habría que, no. verlo. Supongo Pero que hay sí, algunos claro que sí. que admiramos, ¿no? Claro O que que los sí. ves y dices, joder, yo me acuerdo del de Cariño encogido a los niños, que me parecía como un padre increíble, ¿no? De decir, joder, y luego tiene ese punto, ¿cómo lo catalogas a ese padre, no? No es como un padre... O sea, yo de pequeño lo admiraba, decía, joder, qué padre más guay. Claro, No ahí, es un a lo mal mejor padre. quieres tú tener ese padre también. Ahí es como todavía no estás en un punto donde tú estás buscando referentes para serlo tú, ¿no? Es que ahí está la... Claro, pero en el fondo también tiene el punto de ser responsable de que, joder, que a de mí ni que te no te habrás has sido dado sus cuenta hijos, ¿no? que, Sí. de la que acabas de liar, que casi tira a sus hijos, creo. Bueno, recuerda, ¿puedo meter un Claro, trivia por supuesto, de, por ahora que supuesto. has sacado esa película? Que yo hace mucho que no la veo, bueno, increíble. la he visto desde niño,
pero que es una película que está escrita por Stuart Gordon y Brian Yuzna, que son, o sea, como míticos del cine de terror. Entonces dijeron, vamos a hacer una película un poco familiar para que nuestros hijos no tengan que ver Resonator, ¿sabes? Cuando quieran ver qué hacen sus padres. Y entonces, claro, creo que tiene ahí un poco de... Está muy guay, ¿eh? O sea, de ese gamberrismo, ¿no? El padre de los Rugrats creo que también era como un poco de ese rollo, ¿no? Como el padre que, pues bueno, era un buenazo, no hay mala intención, pero al final es muy negligente porque los niños se le escapan continuamente, ¿no? Y por decir, me gustaría cerrar un poco la cosa ochentera, ¿no? Que quizás son de las influencias, pero sí que creo que hay una que es muy interesante y que seguramente es una película que hemos visto todos mucho y que hay figuras paternas muy importantes, pero que no se tocan, que es Regreso al futuro. Porque es una de las pocas épicas de los 80 donde el padre realmente es un personaje muy incómodo. Sí. ¿No? Es decir, como claro, te enfrentas a decir que tiene una parte como bastante negra, ¿no? Al tener... Y creo que tiene su razón de ser porque es una película eminentemente juvenil, ¿no? Entonces una de las cosas es como tú eres adolescente y tú quieres ser Marty McFly completamente y seguramente como adolescente pues estás en ese momento también como de ruptura con tu padre, ¿no? Con las figuras paternas o maternas y tal. Entonces eso es guay porque decimos, vaya padre pringao tiene, ¿no? Pero de repente tener un padre pringao, ¿no? Y cobarde y no sé qué. Refleja cómo veían el fracaso. Claro. Lo que una persona, cómo veían el que una persona fracasara. Sí, sí. Es una película que habla personaje. mucho de eso, de ser un loser, ¿no? Y de lo que puede ser el triunfo o no, también con la figura opuesta que es la de Biff Tannen, ¿no? Luego sobre todo en la segunda y tal, ¿no? Que también se convierte un poco en el padre, entre comillas, la figura paterna de Marty. Y eso también me gusta, ¿no? Que de repente como que tengas ahí un personaje un poquito más incómodo. Pero lo que tú decías, yo creo que quizás sí que ya nos tenemos que ir como o sea, donde si podemos encontrar reflejos quizás más realistas, ¿no? Pues en otros tipos de producciones, ¿no? Otros tipos de cines o de series, también un poco por cercanía o por aproximación, ¿no? Y a mí me marcó mucho una peli muy poco conocida, en realidad es una peli australiana del año 94 que he tenido que buscar porque me la prestó una amiga así como de inicios de cinefilia en el instituto. Y mírate esta película, es una de las primeras películas de Russell Crowe. Y se llamó en España Nosotros Dos, The Sum of Us, en inglés, es una película australiana con dos figuras masculinas que son un padre y un hijo. Pues en esta cosa también australiana, un poco hooligan, muy bebedora, muy dices, tal. Sí. Y el hijo que lo interpreta Russell Crowe es gay. Y tiene una relación súper bonita, pero es además un personaje también de persona homosexual, pues con poca pluma, también con esta cosa masculina, comparten como muchas cosas así. Es una película que va en el fondo de la búsqueda del amor y los cuidados y tal, y que la trama no es como... Es sobre esta relación entre un padre más tradicional y su hijo gay, ¿no? Entonces está como muy naturalizado y a mí eso como me impactó mucho porque cuando la vi con 15 años o así, no tenía como muchas referencias de la homosexualidad en el audiovisual y de una manera que no fuese paródica, o sea, de una manera como natural. Y luego, sobre todo, pues en este padre trans de bar, cerveza, fútbol, tal, no sé qué, pues que de repente tuviese como esa relación tan cariñosa y tan sincera y tan honesta. Entonces, de repente es como, vale. No, muchas veces la cultura lo que nos hace es abrir posibles, ¿no? Y esta cosa de la representación, es decir, como, vale, que esta también es una manera, ¿no? De poder ser padre, ¿no? Entonces dices, ostras, pues guay, porque si no, pues eso es también el padre de Indiana Jones, ¿no? Es como no hablarse, no tal. Y ahí recomiendo es que las últimas temporadas de Saturday Night Live están abordando también como temas así un poco de masculinidades y hay sketches muy graciosos. Hay uno que se llama Calling Dad, que es de hijos y adultos que llaman a sus padres, ¿no? Y los padres son incapaces de ¿cómo estás, papá? Joder, es como, bueno, no, están haciendo muy buena temporada los Knicks. Es como, ya, pero ¿tú cómo estás? ¿No? Es como, bueno, pues tenemos un quarterback muy bueno este año, ya, pero... Es la hostia, ese y fenómeno. está muy gracioso, no lo spoileo más, os lo recomiendo, y hay como varios así... Esa incapacidad, ¿no? De abrirte emocionalmente con tu hijo. Sí, solamente se expresan con ellos a través del deporte o de los coches o de tal. Y Fíjate que yo me apunté y quiero mencionar a mi amigo Peru y Ángela porque fue una referencia que no me acordaba y que ayer en la piscina me la recordaron y está muy guay. En Love Actually, Liam Neeson cuando llora delante de su hijastro y le confiesa que tiene miedo, ¿no? O sea, me parece como una de las pocas referencias en las que
pues una figura masculina paterna. El padre de Taken, el padre vengador original. Sí. Es que cuando lo has mencionado antes, claro. digo, esa manera de... Joder, como qué ejemplo, qué valentía lo de confesarle a tu hijo que tienes miedo, ¿no? Y llorar delante de él. O sea, creo que es como para mí, de todas las que he visto claramente, como este es el camino correcto, ¿no? Sí, está genial, la verdad. Sí, yo estoy pensando, porque había mucha gente también en las primeras voces estas que hemos escuchado, que decían que no habían encontrado referentes. Creo que porque se lo han tomado mucho también como que sea un ejemplo al que seguir, ¿no? Entonces yo estoy pensando que quizás también en la ficción hace una cosa que es que yo personalmente creo que es mucho más potente en el fondo nuestra familia, en lo que nos marca de qué tipo de padre queremos ser, ¿no? Tanto como para hacerlo parecido o para hacerlo diferente. Pero luego es como que la ficción sirve mucho también de rollo una bola de punching, ¿no? Así como de que, vale, este padre, pues me voy enfrentando como con muchos padres y voy picoteando, es como esto ni de coña, esto sí, ¿no? Y esto la ficción lo hace en un montón de cosas. Lo cual me hace pensar en el padre omnipresente de este momento de la crianza. ¿Qué opináis de Bluey? Ahí, el padre de Bluey, tremendo melón. Yo no he entrado todavía. ¿No? O sea, no hemos visto... O sea, bueno, me ha llegado por muchísimos frentes. Creo que serán los primeros dibujos que vea mi hijo, pero soy todo oídos. Es un tema, es un tema. Bluey es una serie, considero, maravillosa. Creo que funciona muy bien a todos los niveles, pequeños, mayores y tal. Creo que está genial. Creo que entraña un gran peligro, que es que la gente se crea que es un ejemplo literal a seguir. O sea, que puedes aplicar algunas de esas cosas literalmente a la realidad. Había algunos reels de Instagram de gente ya parodiando esa actitud de los padres de Bluey, ¿no? Claro. De, que tienes este problema, no te preocupes, vamos a organizar aquí una performance que te cagas, que total, como no tengo trabajo, me dedico aquí, ¿no? Claro, y siempre de buen humor. Es la otra, bueno, por si alguien que tú que no lo has visto o alguien que lo esté escuchando no lo vea, porque además yo que sé, sea absolutamente antipantallas, cualquier cosa. Básicamente es una serie de una familia, son todos perritos, ambientada en Australia. Ya hemos visto que, sí, Australia es importante. El continente de las paternidades utópicas. Y entonces, bueno, pues esta serie va un poco de lo que tú decías, de esa utopía, ¿no? De, en este caso, sobre todo creo que es una serie que está escrita por hombres y está muy desde el punto de vista tal, porque toma una excusa también, una herramienta narrativa, que es la madre quien trabaja más tiempo fuera de casa y aunque está presente de una manera positiva, pues está menos. Son dos niñas y el padre es un padre ultra mega guay, que siempre tiene tiempo para jugar, que tiene eso como una capacidad de inventiva, tal. La cosa es que pone el listón muy alto. Sí, y tiene una cosa que me preocupa mucho. Cada vez cuanto más... Bueno, también tiene un casoplón, que eso ayuda siempre en la ficción. Claro, pero quizá eso en Australia es fácil, ¿no? Tener un casoplón. Eso parece, pero en Estados Unidos también lo parece. Que mi teoría es que el padre de Bluey es gran tenedor. O sea, yo creo que... Puede ser. Que toda esa urbanización que se ve en los planos generales creo que es suya o de su familia. El terrateniente Bluey. Creo que hay esqueletos, ¿no?, en el armario, creo que son terrenos robados a los aborígenes australianos. Pues un fondo buitre. Un fondo buitre. A ver, se llama bandido, eso también nos puede dar una pista, ¿no? Oficialmente es arqueólogo. Bueno, pues ya estamos hablando del expolio colonial. Exacto. O sea, así lo llaman ahora. ¿Cuántos aborígenes australianos se ven en Sí. Bluey? ¿Cuál es la raza de perro aborigen? Claro, pero incluso fuera dingo, de dudar... ¿no? El dingo, creo. Joder, la niña se llama Bingo, mira. Sí, sí. Entonces encima apropiación cultural, ¿no? Claro. No lo sé bien. Pero fuera de dudar del trasfondo moral de ese padre, también una cosa que me preocupa es su masojismo, porque él... Una de las cosas que me fijo cada vez más es muchos juegos se resuelven en que se le maltrate físicamente. Sí. Se lleva unas hostias de sus hijas muchas veces que digo, habría otra posibilidad de juego que no consistiera en pegarle, por ejemplo, con torturar una a tu escoba, padre, ¿no? o yo no sé mojarle con agua helada, ¿no? Tratado mucho porque creo que todos están por debajo de los 5 años, más o menos, ¿no? Sí, la mía es la mayor, cumple 6 ahora dentro de poco. Claro, el mío es más pequeño, pero yo trabajo mucho con niños, campamentos, tal, no sé qué. A partir de los 6, 7, 8 años, el juego físico escala. Claro. Y una cosa que les encanta, sobre todo si son más de uno, es eres un adulto que eres 3 veces más grande que yo. Entonces, dominarte y domarte y subirte encima y darte patadas y no sé qué, es una cosa
muy habitual, que además tienes que tratar con cuidado porque se te puede ir de las manos y de repente estás en un pozo de pirañas. Justo, que eso es lo que me preocupa un poco. A mí no me preocupa que las niñas quieran maltratar a su padre. Eso me parece natural y lo estoy viendo en el día a día porque a mi hijo también a veces le hace gracia intentar hacer cosas que a mí no me resultan muy agradables. Claro. Que él se lo deje tan alegremente y como que sus miradas son un poco fuera de cámara, de como sufro pero no se lo enseño ni siquiera, me preocupan profundamente. Pero más allá, sí. Creo que a nivel social me preocupa el listón que pone, efectivamente. Que claro. Nunca nada es más fracasa fácil, por claro. la debilidad de Bandit o Chili, claro. ¿no? Es más fácil ser mejor que el padre de Bart Simpson, ¿no? Sí. Pero es difícil ser mejor que el padre de Bluey. Entonces, también, total. Generas ahí una expectativa que puede ser complicada. Y justo hay una cosa en eso, ¿no? Como de esta época que va muy marcada de eso, de querer ser padres, pues eso, mucho más comprensivos con sus criaturas y tal, que también lo veo en la ficción, ¿no? Es como que la ficción de ahora, Bluey como un gran ejemplo muy conocido, pero en general hay una tendencia, el otro día justo también leí una cosa sobre esto, de que las historias de antes, también en la literatura infantil, eran más ambiguas, ¿no? Y ahora son muy, todo va bien, todo es positivo. Es como los juegos en los que nadie gana porque todos juegan juntos. El juego de Bluey, tenemos el juego de Bluey, todos colaboran. Es cooperativo, ¿no? Claro, por supuesto es cooperativo. Y siempre estoy en esa encrucijada entre que me parece muy bien, pero a la vez hay una parte que a veces resulta muy aburrido porque eliminas todos los conflictos y luego eso, claro, en la vida no es así, ¿no? Los conflictos están y en general como que estoy muy a favor de que los niños en pequeñas dosis poco a poco vayan como viviendo sus conflictos para que no les dé el ostión luego, ¿no? Como la gente que quiere mandar a sus hijos a escuelas muy chiquititas hasta que tengan 12 años para que estén como muy felices todo el rato y como, vale, está genial, lo entiendo desde la protección, pero no lo entiendo desde ya, pero luego qué, ¿no? Como cuando salga de tu casa y sale de esa no se va a utilizar una navaja, claro, va a tener problemas. Yo no lo vivo así. Yo pienso que lo cooperativo obliga al consenso, precisamente. O sea, creo que no evita el conflicto. Lo que te obliga es a ponerte de acuerdo, porque todas las decisiones tienen que ser conjuntas. Claro. Mientras que los modelos, sobre todo de juegos o cosas así, que son competitivos, sí como que fomenta mucho el individualismo y demás. Que no digo que sea malo ser autónomo, potenciar el hecho de que, bueno, de tener tus propios recursos. Pero, a mí los juegos, el tema cooperativo sí que me llama... Sí, no voy tanto por ahí. Los juegos cooperativos me parece bien que conozcan todos, además, ¿no? Es como los cooperativos, a mí también me gusta, me parece divertido. Voy más por la ficción, sobre todo de libros infantiles, donde todo va bien, todos son amables todo el rato y el peor conflicto es como una cosa muy, muy mínima. Y los personajes son como, siempre son bastante buenos de base y tal. Y estoy como rebuscando ahora también en libros que leí de pequeño. Hay algunos que efectivamente me parece que han envejecido muy mal y no me siento cómodo leyéndolos porque todos se comportan como el culo. Pero hay algunos donde digo como, está guay porque aquí hay cosas que no están tan blanco y negro y me gusta más y me parecen mejores historias también. Entonces veo que hay como un miedo a eso. Hay una cuestión, ¿no? De que ahora en todos los libros los lobos son buenos. Pero en el mundo hay lobos. Claro. Y entonces, ¿quiénes son los lobos ahora, no? O sea, claro. Entonces, si los lobos son buenos, Caperucita llega a su casa sin problemas y hace no sé qué, pues la parte de fábula, ¿no? Más fabulesca o más tal, pues se pierde. Claro. ¿no? Entonces, del mismo modo que si... O sea, parte de los juegos competitivos es que te enseñan a ponerte contento cuando ganas, pero a gestionar cuando pierdes. Claro. Si nunca nadie gana y siempre ganamos todos, cuando en la vida pierdas, ¿qué herramientas tienes para, 100%. para gestionarlo, ¿no? Entonces, bueno, también hay una cosa que muchas veces tratamos de proyectar un ideal, ¿no? Muchas veces en criaturas que para llegar a entender lo comunitario, por ejemplo, necesitas una abstracción y un nivel de empatía y de ponerte en el lugar del otro que un niño no tiene psicológicamente. Entonces es como cuando te empeñas en que niños de 1 año o de 2 años compartan. Claro. ¿Hay que compartir? No. O sea, tú puedes... O sea, pero en ese momento de su desarrollo, no, porque están aprendiendo a entender que puede poseer él. ¿no? Y que él es una individualidad que puede tener y no tener... Entonces, es decir, como ya llegará el momento en que comparta o llegará el momento en que juegue con sus amigos, amigas, tal, no sé qué, pero ahora de momento su universo es mucho más limitado. Entonces, bueno, pues igual tienes que aprender y ayudarle a navegar eso, ¿no? Y cuando te juntes con amigos, con otros niños, niñas, tal, no sé qué,
bueno, pues tendremos que navegar, pues que a veces tú quieras que... Es decir, yo me puedo llevar muy bien contigo y que igual los pongamos juntos y se ignoren, nos hagan tal, aunque quisiéramos que fuesen amigos, ¿no? Pues bueno, pues es que igual no están en ese momento. Ya llegará, si nos seguimos juntando y tal, seguramente de manera natural, pues cuando ellos empiecen a cooperar o a interactuar o tal, pues serán las personas que estén juntas y tal, ¿no? Entonces, bueno, creo que también hay que también salirse un poco, ¿no? De tomarlo con un poquito de perspectiva. Sí, total. Y esto me da pie a contar algo de mi propia experiencia con lobos y por eso vamos a ir a la cagada de la semana. La cagada de la semana. Bueno, esta vez la cagada es una continuidad de la conversación, básicamente, porque justo, Pedro, que tú has mencionado el lobo, que es como el gran símbolo de los malos, ¿no? De la literatura infantil. A mí me ha pasado una cosa muy curiosa justo con este personaje, que es el personaje al que mi hijo tiene miedo habitualmente y que vuelve por las noches y tal. Y fíjate que podía ser porque le hubiéramos leído el cuento de Caperucita Roja clásico, pero no. Y eso, bueno, hay como siempre, ¿no? Las cagadas deberían llevar un aprendizaje, aunque a veces son difusos y un poco claros y no se aprenden nunca. Pero realmente le habíamos leído una versión de nuestro querido hematocrítico, que hizo una versión, ¿no? Que se llama... Feliz Feroz, ¿no? Claro, y donde todos estos personajes como que de repente ya no son... El lobo, por ejemplo, pues ya ha superado su maldad, ¿no? Y no me acuerdo lo que hacía, pero en plan que vende helados, ¿no? O tiene una lavandería o algo así. O sea, eso ya es como la secuela, ¿no? Porque Feliz Claro. Feroz el primero es vale. el lobito, que es muy bueno, Vale. y le llevan a su tío el lobo feroz a que le enseñe a ser malo. Vale. Y el lobito Entonces, come entramos zanahoria. encima con la secuela sin saberlo. Eso, creo que habéis entrado como a mitad de la... Vale. Sí. Entonces, es genial, ¿no? Son como unos cuentos que me parecen maravillosos y tal. Y me parece muy curioso porque este cuento le desató un miedo feroz al lobo feroz. Y mira que en este cuento, justo el lobo feroz ya no es ni feroz, ¿no? No hay nada que dé miedo. Entonces, una cosa que dijáis como, vale, es que no hay manera de evitar... Es como que también he tenido ahí mi trayectoria personal, ¿no? Con enfrentar la conversación sobre la muerte, de que si la intentas como atrasar, si la enfrentas y tal, pues eso yo lo he vivido un poco parecido. Es como, vale, es que el lobo feroz va a entrar en la vida de un niño sí o sí, y incluso si lo disfrazas de un lobo feroz que ya no es tan feroz, él va a entrar al concepto de lobo feroz, porque es como hay una parte que pensé, pues a lo mejor es algo que hay que atravesar, ¿no? Es como incluso, y los niños a veces te obligan a como, mira, papá, yo ahora necesito pasar por ahí y lo que necesito de ti no es que me protejas, sino es como que me acompañes en el camino, ¿no? Que es un poco ahora mi mantra también que intento con muchas cosas de no evites, acompaña. Entonces, venía un poco de ahí, ¿no? Lo que decía antes de... Prefiero casi los cuentos, tampoco que sean horribles o que gratuitamente toda la gente es violenta, que hay algunos de mi ciudad en Alemania hay uno que es mítico, que todo es terrorífico y mi madre siempre me propone que si lo leemos digo, no, porque es que no hay nada que aprender de ahí que me interesa, ¿no? No hay ningún camino que lleve a algo interesante. Pero sí que me gusta que haya conflictos y intento habitar más el mundo de darle contexto a mi hijo cuando consume esto, ¿no? Hombre, el miedo es muy importante. Claro. O sea, es que no se puede evitar. Claro. O sea, el miedo te protege, es muy útil, o sea, que es imposible evitarlo. Claro. O sea, yo creo que hay una diferencia entre miedo y trauma. Claro. Entre generar un trauma, que ya se le generarán solos, ¿no? Pero ahí está la línea, entonces, bueno. Pero bueno, eso, que me gustan los cuentos que tengan tal. Y durante bastante tiempo he intentado evitar que este tipo de cuentos, porque es que claro, también porque te ves en esas, ¿no? Dices, entonces tengo que acompañar, ahora tengo que ser Mufasa. A mí me pasa un poco con... Soy más pro pantallas que antipantallas, cuido mucho lo que le pongo e intento ponerle todo el rato cosas pre-internet, ¿no? Es decir, o sea, creo que el problema de ahora no es tanto la pantalla como el contenido, ¿no? Entonces, como ritualizarlo un poco y tal, y tiene que ver mucho con los ritmos de la imagen, ¿no? Y la dopamina que generan y todo el rato. Hoy en día es como estar viendo una máquina tragaperras, ¿no? Prácticamente todo el tiempo. Y un poco con los cuentos pasa un poco parecido, ¿no? Y quizá es como, bueno, pues examina cuentos o libros más antiguos, con una mirada crítica también, porque te puedes pasar de frenada hacia el otro lado. Yo que soy muy fan de Roald Dahl. O sea, hay cosas que me gustan mucho y me encanta que sean tan punkis, pero en otros casos hay, pues eso,
son muy violentos o son tal. Entonces digo, bueno, pues esto es para cuando sea realmente más mayor y se divierta en ese gamberrismo, ¿no? Es decir, esa ruptura de un poco del tabú, ¿no? Entonces ahora me está gustando recuperar y ampliar a Maurice Sendak, el de más famoso es Donde viven los monstruos y demás, pero los otros cuentos que tiene también están en ese punto de niños malos, entre comillas, y ahora trabajamos mucho uno que se llama el Niño Miguel, que es un niño que no hace caso a sus padres y dice que todo le da igual y se lo come un león. Entonces, bueno, yo creo que ya el pequeño lo ha captado. ¿Cómo se llamaba el león? El león no tiene nombre. No tiene claro, nombre. esta cosa. No, pero es esta cosa, ¿no? Que ahora es como pensaríamos, pues sería un león y es un león que se llama no sé qué y que vive en no sé cuántos. Claro. Y en realidad luego no, porque es un león que le gusta comer verduras. Nos haríamos toda esa cosa contemporánea que si yo me estuviese inventando el cuento, seguramente sería así, pero no. Este es un león y que es un arquetipo, es una cosa que entra en la casa y te come. Claro. Y ya está, no tiene más trasfondo ni lo necesita. Y ahí está el miedo, ¿no? Suficiente. Como que esos son los miedos, que justamente que no tienes información. Claro. Entonces, claro, sí. Pero es que he visto eso, incluso si les das la información, puede ser que ellos la borran para poder tener ese miedo, Claro. ¿no? Porque parece que es como una parte del desarrollo. Sí, sí. Que como tú eres nuestro invitado, Pedro, también la habrás cagado Ya, alguna sí, vez, ¿no? lo he pasado un poco mal porque soy oyente del programa antes que invitado, entonces como ya hay 3 publicados y reconozco que soy menos analítico, entonces me ha costado, no porque no la cague, que seguramente sí, sino porque, bueno, pues hago quizá menos reflexión y quizá eso sea también parte de la cosa, ¿no? Bueno, o sea, algo bueno también, que yo dudo de que sí. Pero bueno, así sea útil. como pensando, una cosa un poco genérica tiene que ver con la parte de pareja, ¿no? No tanto con la crianza directa, sino como con la gestión. Y se da el caso de que mi pareja y yo somos 2 personas con fuerte personalidad y con opiniones sobre las cosas, pero que afortunadamente y por una combinatoria, imagino que azarosa y en parte por nuestra manera de ser, en nuestra relación de pareja pre-crianza hemos discutido muy poco. Somos 2 personas que en otras relaciones y en otros contextos hemos discutido fuerte y bien, es decir, que tenemos herramientas para ello, pero experiencia. Que en nuestra cotidianidad pues se ha dado poco. ¿Qué pasa? Que obviamente, como bien sabéis, la crianza, sobre todo en los primeros pasos, tensa mucho y propone. Entonces, claro, nos hemos dado cuenta, o sea, han estallado conflictos y discusiones, casi siempre además pues por cosas mundanas, ¿no? Domésticas o de tal, y porque estás cansado, y de repente nos hemos dado cuenta de que, claro, es decir, como nunca nos hemos sacado las navajas, pero de repente cuando nos hemos sacado, uno tenía un cocodrilo Dundee y el otro una navaja mariposa del Pirri, ¿sabes? Entonces era como, hostia, vale. O sea, y entonces yo creo que ahí sí que ha habido, o sea, nos hemos dado cuenta de que no teníamos, no tanto herramientas como quizá el callo hecho de discutir entre nosotros. Entonces de repente ha habido como conflictos que han escalado muy fuerte, ¿no? O que nada tampoco dramático más allá del corto plazo, pero casi como, ostras, vale, ok, o sea, creo que si hay la cagada, pues ha podido ser eso, alguna pasada de frenada, alguna cosa así, y decir, vale, venga, voy. O sea, noto que esto está escalando más de tal, entonces vamos a intentar pararlo o frenarlo, o luego, pues ya se ha hecho y luego hablarlo, tal, no sé qué, descomprimirlo un poco, ¿no? Pero sí que ahí ha sido cosas de plan de, vale, hostia, teníamos esta cosa aquí dentro que... Teníamos el botón nuclear los dos, total, ¿no? Sí. Pues creo que alguna vez, no sé si ya me estoy repitiendo, que solo llevamos 6 programas y ya me estoy repitiendo, pero yo con eso, mi psicóloga una vez, hablando de estas cosas, me dijo que, claro, también cuando tienes de repente una criatura en tu vida, se convierte, ¿no?, en la cosa que más te importa, que nunca nada te ha importado tanto. Por eso, que lo tienes todo como muy a flor de piel. Claro, y ¿no? te tienes que poner de acuerdo con tu pareja cuando en una relación sin hijos hay muchas cosas que simplemente las puedes resolver de una manera mucho más tranquila porque no te importan tanto, sí. No son tan importantes. Entonces, de repente eso tensa muchísimo. Y la pura logística, ¿no? De decir, claro, pues, bronca por lo que sea justo antes de salir de casa, ¿no? O justo a la hora de dormir, o ocasionada, por ejemplo, por un berrinche, ¿no? Entonces es como, vale, ahora tengo que calmar a la criatura, calmarme yo, que esto no escale, conseguir de manera tácita pausar esto, dormir, ¿no? O lo que sea, o calmarlo, y en una hora o una media abrir este melón para que esto no se enquiste. Entonces, bueno, hay una parte de gestión de crisis. Eso puede ser vamos, a nosotros nos pasa también en casa y a veces eso, como que
llevas una racha como muy buena de que todo va fluyendo de una manera y de pronto tienes una mini discusión que escala a unos niveles muy rápido y dices, wow, ¿qué ha pasado, ¿no? Claro. Y claro, yo también pienso que tiene mucho que ver el que la crianza te pone en un contexto también mucho de contener, Sí, claro. de estar reprimiendo, de intentar sacar como toda esa de tu hijo, no, tienes que estar tranquilo, vamos a ir aquí, y claro, todo eso por dentro es un caldo de cultivo que tú vas, que no quieres sacarlo y lo vas conteniendo y de pronto te encuentras a otro adulto que, como dices tú, ¿no? Que te saca la navaja y dices, ¿qué? Y entonces dices, pues espérate que yo también tengo la mía preparada, que lleva como calentándose semanas con chorradas, pero con esa contención diaria, ¿no? Sí. De, con la actitud de que estás deseando que te pite un taxista en la calle para descargar tu ira sobre él, ¿no? Como o sea, esa persona yo desconocida. no soy consciente, o sea, yo de Sí, pronto sí. es como que soy consciente una vez, ha pasado porque digo... O sea, pero ¿en qué momento la que acabas de liar por una chorrada? ¿Qué manera desproporcionada de discutir? Sí, claro, lo piensas y dices, bueno, tiene sentido que si llevas 2 semanas durmiendo mal, tu hijo, en nuestro caso el mío, que es como súper movido y súper activo y siempre tienes que estar como, no, por aquí, tal cual, pues todo eso te va generando como... Te tiene el cortisol a puntito para que pilles Sí, no, una porque además cerilla. tú estás intentando ser bandit. ¿Verdad? Claro. Entonces, claro, te falta es lo una que- pelota de yoga gigante en la que poder de repente hacer 15 Claro. botes para que se te pase. Hasta el techo. Bueno, y en este caso, por ejemplo, mi pareja daba otro punto de vista que era interesante, ¿no? Que dice, bueno, el lado bueno de esto es que normalmente discutimos por algo que a los dos nos importa y nos parece importante, ¿no? Y hay muchas relaciones o incluso pues, las maneras de crianza un poquito más antiguas o tradicionales donde, o sea, no, esto lo lleva mi mujer, ¿no? Entonces ahí no había conflicto porque todas las decisiones pues las tomaba una de las partes de la pareja. Sí. Entonces, bueno, pues claro, ahí obviamente ese conflicto se eludía a cambio de otra serie de cuestiones, pero bueno, dice, bueno, pues aquí realmente es ponerte de acuerdo en dos cosas que cada uno piensa que es lo mejor, ¿no? Pero es interesante porque creo que es justo lo que dices, es un debate nuevo en el fondo en las parejas actuales, que esto antes no había gran problema. Justo mi pareja el otro día dijo una cosa muy parecida que yo no había pensado y tiene toda la razón, que decía, un problema que tenemos es que tenemos muchas opiniones los dos, en realidad, sobre estas cosas del día de la crianza. Y hay muchas parejas que tengo alrededor donde la sensación que tengo es más que hay una persona que le da un poco más igual las cosas, lo cual no quiere decir que no se hace cargo de lo que se tiene que hacer cargo, pero que le dan un poco más igual. Y a nosotros nos coincide que también que tenemos opiniones sobre todas las cosas. Y no quieres renunciar a ellas, porque es. no estás hablando del color de las cortinas, Claro. estás hablando de Claro. cosas que afectan a la crianza de tu hijo. Entonces, con cosas que puedes ceder, ¿no? Claro. La opinión a otra persona, con esto no lo vas a hacer. Porque Claro, dices, pero, es que- pero lo deseo, ¿eh? Muchas Claro. veces digo, ojalá tuviera menos opiniones sobre el día a día de las pequeñas cositas, Y en luego todo, ¿eh? hay otra cuestión, yo creo que también es un poco sociodemográfica, que creo que las personas de esta mesa somos progenitores geriátricos, ¿no? Es decir, que todos hemos sido Lo dirás por ti, ¿eh? padres pasados los 35 por Sí. lo menos, Sí, sí. ¿no? Entonces, y han sido como cosas buscadas, tal, no sé qué, ¿no? Entonces, claro, hemos tenido mucho tiempo para reflexionar, Sí. ¿no? Y has tenido mucho tiempo para pensar, pues esto, ¿no? Por eso está este podcast, ¿no? Mm. Yo imagino no conozco a vuestras familias, pero yo imagino este podcast con mi padre y los padres de los amigos, con todo el cariño del mundo, y a mi padre lo quiero mucho, pero, ostras, bueno, me interesaría mucho ese podcast, ¿eh? Muchísimo. Me encantaría. Sí. Y en esa época. Claro, pero me refiero que eran cosas que muchas veces, pues, también porque eran mucho más joven, ¿no? Y me imagino en mi yo de 25 años, que es la edad que tenía mi padre cuando me tuvo, con mi idea de la vida y tal, decía, ostras, claro, pues es que eran cosas de ir tirando, pues como fuese y con la mejor de las intenciones, ¿no? Y eso, y surfeando con trabajos, tal, no sé qué, y las exigencias de la vida y de la sociedad de los diferentes momentos. Entonces, claro, es todo mucho menos reflexivo, mucho menos informado, mucho menos opinionado, con perdón. Entonces, claro, ahora es que no solamente es que tú tengas una opinión y tu pareja tenga otra opinión, es que te están bombardeando 500 opiniones más a favor y en contra, pues cada vez que abres el teléfono, cada vez que el algoritmo te dispara 30 cosas, pues otras amistades, conversaciones, entonces claro, hay una sobrecarga, ¿no? Sí, sí. De hecho, mi padre, una cosa que me intenta colar muchas veces cuando hablamos de esas cosas es
esa opinión suya que tiene de que nosotros sabemos demasiado y pensamos demasiado. Claro. Y yo siempre intento decirle también como, no lo elegimos esto es como nuestro contexto. Y me parece muy interesante, me has dado una idea de alguien que deberíamos intentar invitar también un día, porque una vez justo, yo creo que todavía no era padre, coincidí con un técnico de sonido en un rodaje que me pareció súper interesante porque había sido padre con la misma pareja en 2 ocasiones muy distantes. Y entonces fueron padres a los 23 años, un poco por accidente, y luego decidieron volver a serlo como a los 30 y, no sé, 35. Ya maduros, ya. Vamos a hacerlo bien ahora, ¿no? Claro. Vamos a... Ni siquiera, simplemente es como que decidieron como, bueno, es que nos apetece volver a esto. Ensayo-error, ¿no? Claro, Lo primero, bueno, hemos visto que lo primero ha salido regular, vamos a ver si lo hacemos bien ahora, ¿no? Que no. Pero era muy interesante escucharle hablar de esto porque decía que en la primera paternidad no se planteó prácticamente nada de estas cosas, que estamos hablando muchas de estas aquí, porque la cuestión era sobrevivir, Claro. uno económicamente y luego con 2 personas de 23 años que quieren salir de fiesta, que quieren hacer un montón de cosas, que lo que quieren es estar con los amigos por ahí y tal. Y en la segunda, obviamente, las preocupaciones eran totalmente lo contrario. Eran pues mucho más las cosas que estamos hablando Bueno, aquí. yo ¿no? con mi hermano me llevo 8 años, es 8 años más joven Mira. y con el tiempo de tal, no es un tema que haya hablado con mis padres abiertamente y también, pues si por acaso lo escuchan, pues mira, una sobremesa ya tenemos tema de conversación, no, pero con todo el cariño del mundo. Y yo sí que noto con la distancia unas reflexiones que no se han verbalizado por decir, vale, esto aquí yo creo que en la segunda... Claro. Lo habéis hecho un poquito mejor porque también es de la segunda vez, ¿no? Y de todo Ya. se tiene que aprender y ya está. No Claro. pasa nada. Y luego, por ejemplo, pues las situaciones laborales eran mejores, estaba todo como un poquito más asentado, que también yo creo que está bien, ¿no? Y creo que igual también nuestras generaciones es un poco eso, ¿no? Que hasta que no sientes un poco de equilibrio y de decir, venga, ahora sí, porque el nivel de exigencia también es alto, ¿no? Entonces, también hay como una mayor necesidad por ambas partes en la pareja de realización personal, ¿no? Claro. Que eso también como que ha marcado un poco el hecho de que, bueno, en décadas antiguas, ¿no? Como que claramente no era debate que el tema de los cuidados como podía recaer o debía recaer sobre la mujer dentro del hogar, mientras que el hombre pues eso tenía... Es que no estaba ni se esperaba, ¿no? No. Estaba esta mítica frase de no, tú ahora tranquila, con que críes al niño y hagas la casa, suficiente. Ya No vayas a está. hacer más esfuerzos al día 3 de parir, ¿sabes? Sí. Con una cesárea, ¿sabes? O cosas Sí, así. sí. Porque Sí, también sí, al día sí. 3 de parir, nosotros... Ya estaba nos tocaba currando. y ya- Sí, en la fábrica. Sí, y hace mucho pues que ahora también las familias pues hay 1,2 niños, ¿no? Y son como un bien Sobre todo escaso. el 0,2 de ¿no? niños, raro tenerlo, ¿no? Es como de repente tienes la mano de la familia Adams. Tienes ahí como eso, y es un bien muy escaso y muy preciado, ¿no? Entonces, claro, ha adquirido también una centralidad y una importancia cuando antes los hijos se tenían así y ala, ¿no? No hemos hablado mucho que hubiese estado ahí las referencias el tema del padre proveedor, que también está bañada mucha la cultura pop sobre el padre que, bueno, no es que sea una mala persona, pero que su objetivo en la vida es proveer a la familia el dinero, incluso lujo. Y Sí, claro, su función en la maquinaria es esa. Eso es, y tener un segundo plano, ¿no? Que estaba en el de... tenía como 3 apuntados, que era el de Mad Men, Don Draper, ¿era? Sí. Estaba el de Solo en casa, que también era como... Otros terratenientes. A mí habla Sí, ya de temas económicos. Yo me tengo que encargar de que la familia se puede ir de vacaciones. Y también el de Mary Poppins. Bueno, pero es que eso es el padre del patriarcado. Claro. Ese es el padre por Claro, defecto, ¿no? sí, el banquero, que O sea, cero de hecho, diversión. la contra es lo que hemos comentado un poco, ¿no? Yo que sé, el de Regreso al Futuro, ¿no? Que de repente el chiste es que le despiden, ¿no? Y, jaja, vaya pringao, ¿no? Sí. Es un bromafax. Claro, es imposible sin los personajes anteriores este personaje, ¿no? Claro. Bueno, hemos visto que la cagamos. Me parece que también hemos aprendido dentro de las cagadas, pero vamos a pasar a... El aprendizaje de la semana. Hoy ya solo nos da tiempo para un aprendizaje. Me parece que Josep esta semana ha aprendido algo. Bueno, siempre hablo de cagadas, que creo que va muy de la mano el tema de la cagada y el aprendizaje. El otro día tuve como una reflexión de que estando, bueno, como mi hijo está creciendo y cada vez tiene como más relaciones sociales y demás, me di con la situación de que yo soy una persona totalmente arrítmica
que soy un pésimo bailarín, siempre he intentado disfrutar muchísimo, pero obviamente pues el alcohol ayudaba a que pudiese disfrutar de unos buenos bailes. Entonces de pronto ahora me veo en fiestas infantiles en las que no quiero ser ni un padre borracho, Ahí va. ni lo siento por decepcionarte, Xavi, no quiero ser ni un padre borracho ni un padre soso, ¿no? Entonces, de pronto como que he aprendido a apartar como esa barra de vergüenza, de miseria que tenía dentro de mí y saco mis pasos prohibidos con mi hijo para que se lo pase pipa y me da igual todo. Entonces, de pronto es como que he dicho, joder, es una cosa que me perseguía toda mi vida, el tema de, bueno, este rollo del miedo a hacer el ridículo, los complejos y esto, y de pronto un ser en miniatura se lo lleva por completo y te hace que te dé igual, que lo que te importe es verle sonreír, estar con él. Y eso ha venido de la mano también el hecho de la importancia, que creo que también lo habíamos mencionado, cuando esté mi hijo presente y crea que tenga que hacer también reivindicaciones tanto políticas como de que afecten a un conflicto social o demás, lo importante que es que vea que con respeto pues debemos posicionarnos, ¿no? Me parece súper guay porque cierra un círculo que, claro, a mí todavía no me ha dado tiempo a editar ese programa que hemos grabado sin ti, pero sale una cosa muy parecida. Sí, de hecho, sí, porque a mí me ha pasado muy, muy parecido, que yo justo de contar, que es como que me daba por lo menos mucho palo bailar y que no fuera un chiste. Que yo esto lo he hecho toda la vida, desde la adolescencia, ¿no? Es como porque si bailas muy loco y a lo gracioso, pues que eso está claro que estás haciendo humor, ¿no? Y justo con mi hijo, al muy poco tiempo me he visto en un curso así de música. Maravilloso. Y me da igual, y bailo delante en un parque con gente pasando que me puedo conocer y tal. Y he dicho, mira, qué buena excusa dan. Total, y dices, ¿cómo he podido desaprovechar todos estos años de que me sude la... Sí. O sea, esta vergüenza, ¿no? Que te dan estas cosas y... Qué guay. Es muy guay, es muy guay. Tener un hijo es como un pasaporte ¿no? De repente tienes como acceso a muchas cosas que tenías tú ahí como atormentándote. Joder, y que son gilipolleces y está muy guay. Y lo de las reivindicaciones igual, políticas y todo eso, me pasa igual, que es una cosa que... O sea, siempre he intentado manifestar mi opinión con estos temas. Cuando nació mi hijo, como que sí que... Lo típico, ¿no? De por no quitarte amistades o padres que acabas de conocer, bueno, pues porque no te hagan la cruz o algo así, pues como que te cohibes un poco más, pero ya llega al punto de que ahora ves que se entera de las cosas y como que le hemos dado mucha importancia en casa de que es muy importante que sepa que hay cosas que no son dos opiniones respetables, que una es una opción buena y la otra no. Hay que ser de los buenos, hijo mío. Claro. Joder, qué buen cierre. Qué buen cierre digo porque desgraciadamente tenemos que cerrar por hoy, pero vamos, yo creo que aquí se han quedado unos 150 padres de la ficción en el tintero y yo propongo hacer una parte 2 más adelante. Sí, yo creo que a los espectadores, si os ha gustado, pues pedidnos esa segunda parte, ¿no? Bueno, también estaría Tienes muy que bien. hacer esta cosa como de engagement, ¿no? Ahora de... Claro. Estos han sido nuestros padres. ¿Cuáles son los tuyos? Déjalo en comentarios. Claro. Mira, yo digo una cosa. A mí me da igual que nos sigáis o que nos pongáis 5 estrellas. Todas estas cosas me da igual. Lo que sí, me gustaría recibir más comentarios porque me apetece que nos critiquen más y que nos digan más cosas y que nos den más feedback así, de que nos dé para más programas también. Así que es la única promo que voy a hacer aquí. Pues nada, por hoy cerramos. Ha sido un programa un poco especial para los que hemos hecho hasta ahora. El siguiente también lo va a ser porque vamos a hablar de por qué ser padres. Gracias por escucharnos y seguimos en este mar de dudas. Hasta luego. Adiós. Chao. O sea, es que no es mi momento. Yo no me voy a poner a cambiar pañales a estas alturas de mi vida. El hombre blandengue, no sé,